comenzando con la explosión en el aeropuerto que llevó al lanzamiento de misiles dentro de Arabia Saudita, con el surgimiento del conflicto entre los hutíes y Arabia Saudita, se ha extendido finalmente el impacto de la guerra entre Estados Unidos e Irán a toda la región. Esta es la pregunta que hoy surge en medio del resurgimiento del conflicto entre ambos bandos. ¿Cuál es la chispa que provocó el resurgimiento de la disputa entre los hutíes y Arabia Saudita? ¿Qué tan profundo y qué tan largo ha sido el conflicto entre estas dos fuerzas que podría terminar en una guerra a gran escala? ¿Y cuál es la conexión de la guerra entre Estados Unidos e Irán con el reciente intercambio de ataques entre ellos? Eso es lo que vamos a discutir hoy aquí en Mr. Good Vibes Shorts. El 13 de julio de 2026, una serie de explosiones sacudió el aeropuerto internacional de Saná, en Yemen. La pista principal de dicho aeropuerto fue atacada y alcanzada justo cuando un avión de pasajeros iraní procedente de Teherán se acercaba. El avión era un Airbus A340 de Mahan Air. A bordo iban de regreso los delegados hutíes que asistieron en Teherán al funeral del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei. Mataron a Jamenei. El 28 de febrero de 2026, al inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero el viaje no fue un simple traslado de ida y vuelta. El 3 de julio también aterrizó en Saná un avión de Mahan Air para recoger a la delegación hutí. Ese fue el primer vuelo iraní reconocido públicamente a Saná después de más de una década. Ese día, los hutíes acusaron a los aviones de guerra sauditas de intentar impedir el aterrizaje de dicho avión. Amenazaron con atacar aeropuertos e instalaciones importantes de Arabia Saudita si eso volvía a suceder. Y cuando la delegación regresó, el 13 de julio, fue entonces cuando estalló el conflicto. Según el gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, ofrecieron repatriar a la delegación usando Yemeniya, la aerolínea nacional de Yemen. Pero los hutíes se negaron y exigieron que el vuelo directo de Mahan Air, una aerolínea propiedad de Irán, se realizara sin permiso del gobierno que controla el espacio aéreo oficial de Yemen, para que no regresaran. Como saben, los hutíes son un grupo armado apoyado por Irán que controla Saná y gran parte del norte de Yemen, pero no son reconocidos como el gobierno oficial del país. El gobierno reconocido internacionalmente es reconocido por la ONU y la mayoría de los países tiene su base en Adén, controla gran parte del sur y el este y cuenta con el apoyo de Arabia Saudita. Y para el gobierno reconocido internacionalmente de Yemen, esto no se trata solo de un avión, se trata de soberanía. Si se permite que un avión de Irán vuele directamente a Saná sin autorización, es como si los hutíes dijeran que ellos son los que realmente controlan el espacio aéreo del país. Aún más grave es la acusación. El gobierno yemení dijo que el vuelo está conectado con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y que posiblemente transporta personal militar, conocimientos técnicos y equipo de doble uso. También hay funcionarios estadounidenses que dijeron que podría haber armas, partes de misiles y expertos militares a bordo del avión. Pero todas esas son solo acusaciones, no se ha presentado ninguna evidencia que pruebe el contenido del avión. Según los hutíes, solo viajaban en el avión su delegación, algunos pacientes y yemeníes varados en Irán. Por eso la pregunta de muchos es, ¿quién realmente bombardeó la pista? El gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente, fue el que oficialmente se atribuyó el ataque. Dijo que sus propias fuerzas atacaron la pista para evitar una aeronave iraní no autorizada, pero los hutíes insistieron que Arabia Saudita fue la que realmente atacó y lo llamaron una agresión abierta. Riad no admitió directamente que las fuerzas sauditas realizaron el ataque. Sin embargo, Axios, una conocida agencia de noticias digital estadounidense, informó, basándose en funcionarios de Estados Unidos, que el ejército saudita fue quien bombardeó después de que el príncipe heredero Mohammed bin Salman pidiera apoyo al presidente Donald Trump. En pocas palabras, hay quienes señalan y hay un informe separado, pero aún no hay una idea completa, confirmación independiente. Lo único claro es que la pista fue alcanzada repetidamente, por lo que el avión de Mahan se vio obligado a desviarse y aterrizar en el aeropuerto de Udaida, en la costa del Mar Rojo. Pero el ataque que se suponía iba a detener un avión ahora ha reabierto una vieja herida. Solo pasaron unas horas. Los hutíes enviaron misiles balísticos y drones hacia Arabia Saudita. Unas horas después del ataque a la pista de aterrizaje en Saná, los hutíes respondieron atacando un aeropuerto civil. El objetivo estaba dentro de Arabia Saudita. Según el portavoz militar hutí, Yahya Sari, sus fuerzas llevaron a cabo una operación contra el aeropuerto internacional de Aba, en la provincia de Asir, en el suroeste de Arabia Saudita. Esta región está cerca de la frontera con Yemen, por lo que es más fácil de alcanzar que Riad o Jeddah.
También es una puerta de entrada importante para los residentes, turistas y vuelos nacionales en el sur de Arabia Saudita. Este tipo de peligro no es nuevo para Abha. Los hutíes ya la han atacado varias veces en los últimos años. De hecho, en 2019, un misil de crucero impactó en la sala de llegadas del mismo aeropuerto y dejó 26 personas heridas. Los hutíes dijeron que usaron varios misiles balísticos y vehículos aéreos no tripulados o drones, pero no especificaron cuántos lanzaron, qué modelo usaron o cuáles lograron evadir las defensas sauditas. Tampoco se ha publicado ningún video claro ni una evaluación independiente que confirme que algún proyectil impactó directamente en el aeropuerto. Según la coalición liderada por Arabia Saudita, las defensas aéreas sauditas enfrentaron e interceptaron con éxito los misiles balísticos que se dirigían a la región sur. La coalición no dio detalles sobre los drones que mencionan los hutíes. Tampoco se reportaron muertos ni heridos y no hay daños confirmados en la pista, la terminal, el avión o la torre de control. En pocas palabras, los hutíes emplearon armas, pero eso no significa que hayan destruido el objetivo. La advertencia de Arabia Saudita fue contundente. El vocero de las Fuerzas Armadas Sauditas, el mayor general Turki al-Malki, dijo que cualquier intento de atacar al reino, a sus ciudadanos o a sus bienes nacionales será respondido con firmeza y una fuerza sin precedentes. O en otras palabras, no nos pongan a prueba porque lo que puede regresar será mucho más fuerte. Pero hasta ahora no se ha reportado ninguna campaña de bombardeo a gran escala por parte de Arabia Saudita contra los hutíes como represalia por el ataque con misiles. Por ahora, Riad solo respondió con medidas defensivas y una fuerte advertencia. Al mismo tiempo, el liderazgo yemení, respaldado por Arabia Saudita, hace un llamado a no escalar la confrontación. Son señales de que algunos quieren frenar antes de que ambas partes vuelvan a entrar en una guerra total. Los hutíes, por su parte, hicieron lo contrario y aumentaron aún más la tensión. Yahya Yassari advirtió a las aerolíneas que eviten el espacio aéreo saudita, mientras no levanten lo que ellos llaman el bloqueo en el aeropuerto de Sanaa. El alto funcionario hutí, Mohammed al-Buhaiti, dijo que pueden paralizar los aeropuertos e imponer un asedio contra Arabia Saudita. Pero ¿por qué los hutíes culparon inmediatamente a Arabia Saudita? ¿Y por qué la atacaron de inmediato? ¿Cuál es su historia para que los hutíes tengan tanto odio hacia Arabia Saudita? Al principio, Arabia Saudita y los hutíes no eran los principales enemigos. Antes, los hutíes luchaban contra el gobierno central de Yemen. Pero todo cambió en 2014, cuando tomaron el control de Sanaa y poco a poco se apoderaron de las principales instituciones gubernamentales. El presidente de Yemen, Abdrabbu Mansur Hadi, líder del gobierno reconocido internacionalmente, se vio obligado a huir en ese momento. Primero fue a Adén, pero cuando los hutíes también avanzaron allí, huyó a Arabia Saudita y pidió asistencia militar. Ahí fue cuando Riad intervino completamente. No quería que hubiera una milicia poderosa al otro lado de su frontera, sobre todo si esta milicia se acercaba cada vez más a Irán, el principal rival regional de Riad. Por eso, en marzo de 2015, Arabia Saudita formó una coalición y lanzó una campaña aérea para devolver el poder al gobierno de Hadi. La operación que se pensaba sería rápida duró muchos años. Arabia Saudita no solo proporcionó bombas, apoyó al gobierno yemení con dinero, armas, entrenamiento, inteligencia, respaldo diplomático y ayuda a las fuerzas locales que luchan contra los hutíes. También ayudó al gobierno a mantenerse en Adén después de perder el control de Sanaa. Por eso, cuando se dice que el gobierno yemení está respaldado por Arabia Saudita, es literal. Si no fuera por el apoyo saudita, probablemente el bando reconocido por la comunidad internacional habría tenido más dificultades o incluso habría colapsado por completo. Pero para los hutíes, ese gobierno es solo un títere de Riad. Según ellos, Arabia Saudita utiliza a los funcionarios yemeníes para controlar el país desde el exterior. También señalan los años de ataques aéreos liderados por Arabia Saudita y las restricciones en el aeropuerto y los puertos marítimos como prueba de que Riad es su verdadero enemigo. Pero la historia de Arabia Saudita es diferente. Para ellos, las restricciones aéreas y marítimas son necesarias para evitar la entrada de armas y equipo militar para los hutíes. También dicen que su presencia es necesaria para proteger la frontera y restaurar el gobierno legítimo. Por eso, dos narrativas diferentes están en conflicto. Y mientras más se prolongaba la lucha, más intensificaban los hutíes sus represalias. Aprendieron a lanzar misiles balísticos y drones contra aeropuertos sauditas, instalaciones petroleras, pueblos fronterizos y otros objetivos estratégicos. La coalición saudita respondió con más ataques aéreos,
Arabia Saudita es uno de los países con la fuerza aérea más moderna en Medio Oriente, así que no dudaron en atacar. Es como una pelea sin fin. Cuando uno bombardea, el otro responde. Los que realmente sufren son los yemeníes comunes. Millones pasaron hambre, huyeron o perdieron el acceso a medicinas y servicios básicos. Para 2022 ambos bandos ya estaban cansados. Una tregua negociada por la ONU debilitó los combates. Aunque expiró, Arabia Saudita y los hutíes continuaron con la desescalada informal y las conversaciones de paz. Esa es la calma que ahora está en peligro de desaparecer. Si Arabia Saudita vuelve a lanzar ataques aéreos masivos y los hutíes continúan atacando aeropuertos, Yemen podría regresar al antiguo ciclo de violencia. Y esta vez no solo está en juego un conflicto interno, porque detrás del fortalecimiento de los hutíes hay otro país que también entra en juego y no es otro que Irán. Ese es el nombre que siempre aparece cuando se habla de cómo los hutíes se convirtieron en una potencia militar regional. Irán y Arabia Saudita han sido rivales durante mucho tiempo. Para Riad, el fortalecimiento de cualquier grupo alineado con Irán en Yemen es una amenaza directa porque está justo en la frontera sur del país. No fue Irán quien creó a los hutíes. El grupo ya existía mucho antes de que el apoyo de Irán se volviera profundo. Pero a medida que la guerra se intensificó después de 2014, Irán vio la oportunidad de tener un aliado fuerte en el patio trasero de Arabia Saudita. Ahí fue donde empezaron a mejorar su capacidad militar. Con el paso de los años, Irán supuestamente proporcionó diseños de misiles y drones, componentes, conocimientos técnicos, entrenamiento y ayuda para ensamblar o modificar armas. Ha habido envíos interceptados y restos de misiles en los que se encontraron componentes de origen iraní, según las Naciones Unidas y gobiernos occidentales. No significa que todas las armas estén listas para disparar cuando llegan de Irán. Los hutíes también tienen sus propios ingenieros, talleres y capacidad de fabricación local. Pero la experiencia iraní fue la que ayudó a que sus misiles y drones llegaran más lejos y fueran más poderosos. Es decir, los hutíes ya tenían su propio puño, pero Irán les ayudó a darle más alcance. Antes solo eran una insurgencia local en el norte de Irán. Ahora ya pueden amenazar ciudades de Arabia Saudita, instalaciones petroleras, aeropuertos e incluso ciudades de Israel y barcos que pasan por el Mar Rojo. Eso es una mejora enorme para un grupo que no tiene una fuerza aérea convencional reconocida. Pero tampoco es correcto pensar que con solo una llamada desde Irán, los hutíes obedecerán de inmediato. Ellos también tienen su propio liderazgo, territorio y agenda. Ha habido ocasiones en que han tomado decisiones aunque no sea el Consejo de Irán. Es más apropiado llamarlos socios estratégicos que simplemente jefe y subordinado, porque ambos se benefician. Los hutíes obtienen armas, entrenamiento, respaldo político y un estatus regional más amplio. Por su parte, Irán obtiene un aliado capaz de presionar a Arabia Saudita y causar problemas en el Mar Rojo sin tener que enviar un gran ejército iraní. Aquí es donde se vuelve importante la asistencia de la delegación hutí al funeral de Ali Jamenei. No es solo una simple muestra de condolencias, es una demostración pública de que los hutíes se consideran parte del eje de la resistencia, la red de grupos alineados con Irán que se oponen a la influencia de Estados Unidos e Israel. Y ahora que Estados Unidos e Irán están en guerra directa, el papel de los hutíes es aún más delicado. Arabia Saudita intentó evitar la participación directa en esa guerra. Riad no quiere que sus ciudades, instalaciones petroleras y proyectos económicos se conviertan en campos de batalla. Pero cuando Irán usa Yemen para aumentar la presión contra sus rivales, es difícil para Arabia Saudita mantenerse neutral. Esto es una pesadilla estratégica. Irán puede presionar el transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, mientras que los hutíes pueden amenazar el estrecho de Bab, el Mandeb, en el Mar Rojo. Dos pasos marítimos muy estrechos, ambos cruciales para el petróleo, los barcos de carga y el comercio global. Si ambos tienen problemas al mismo tiempo, no solo se verá afectado Medio Oriente, sino también los precios del combustible, los costos de envío y la cadena de suministro en todo el mundo. Por eso, el enfrentamiento en el aeropuerto no es solo una vieja guerra de Yemen. Puede ser un puente que conecte el conflicto entre Arabia Saudita y los hutíes con una guerra más grande entre Estados Unidos e Irán. Y si los hutíes vuelven a bloquear el Mar Rojo, hay otro país que podría involucrarse directamente: Israel. Y si Israel entra, ahí es donde el fuego podría extenderse completamente. Pero vayamos directo a la pregunta: ¿es este el comienzo de una guerra más amplia en Medio Oriente? Todavía no, al menos, no solo por un ataque a una pista de aterrizaje o una andanada de misiles dirigida, pero este es el mayor colapso en la desescalada entre Arabia Saudita y los hutíes desde 2022. Eso significa que otra vez está abierta la puerta a un conflicto que durante años se ha intentado cerrar.
Hay una secuencia clara de escaladas y los hutíes lanzan más misiles o drones contra aeropuertos sauditas o ciudades. Lo más probable es que Riad se vea obligado a responder con más fuerza. Si la campaña aérea saudita a gran escala regresa a Yemen, los hutíes podrían ampliar sus objetivos. Un alto funcionario hutí, Mohammed al-Buhaiti, advirtió que Bab el-Mandeb es una carta estratégica que pueden usar contra los países que atacan Yemen. En pocas palabras, si el conflicto se intensifica aún más, los hutíes podrían apuntar a barcos de carga y petroleros como sus próximos objetivos. De hecho, esto no es una amenaza vacía. Después de que comenzó la guerra de Gaza en 2023, los hutíes atacaron barcos que, según ellos, estaban conectados con Israel y Estados Unidos. Hubo barcos que fueron capturados, dañados y hundidos, y al menos 9 marineros murieron, lo que obligó a las grandes compañías navieras a evitar el Mar Rojo y rodear el sur de África. Viajes más largos, más combustible y seguros y entregas más caras. Estados Unidos y el Reino Unido respondieron entonces con ataques aéreos contra sitios de misiles hutíes, radares e instalaciones de armas. Israel también bombardeó directamente los puertos controlados por los hutíes, la infraestructura eléctrica y el aeropuerto de Saná, en respuesta a los misiles lanzados hacia territorio israelí. Por eso, si los hutíes vuelven a atacar las rutas marítimas o incluso a Israel, no sería sorprendente que ambos países regresen a Yemen. Y como ya hay una guerra directa entre Estados Unidos e Irán, es más difícil considerar cada nuevo ataque como un incidente separado. Esto es una pesadilla para la economía global. Presión de Irán en el estrecho de Hormuz, mientras los hutíes amenazan el Bab el-Mandeb. Si ambos puntos críticos tienen problemas, se verá afectado el suministro de petróleo, el tráfico por el canal de Suez, los horarios de envío, las tarifas de seguros y los precios de los productos en diferentes países, incluido nuestro querido país, Filipinas. Pero no se puede descartar la posibilidad de una guerra total en el escenario. Hay quienes quieren frenar esto, incluyendo al liderazgo yemení respaldado por Arabia Saudita, la ONU y los países que esperan que se reanuden las conversaciones de paz. Lo que hay que vigilar son los próximos movimientos. ¿Habrá un nuevo ataque de los hutíes contra Arabia Saudita? ¿Lanzará Arabia Saudita una campaña de bombardeo a gran escala? ¿Volverán los hutíes a atacar barcos comerciales? ¿O volverán a lanzar misiles hacia Israel? Si esas cosas suceden a continuación, ya no será simplemente un conflicto en Yemen. Esto se convertirá en una reacción en cadena. Los hutíes contra Arabia Saudita, Israel contra los hutíes, Estados Unidos contra Irán, 2 rutas marítimas principales amenazadas al mismo tiempo, y los países del Golfo que siguen siendo atacados por Irán, quienes podrían responder en cualquier momento si se hartan. Así es como comienza una guerra regional. No siempre hay una declaración formal. A veces, solo comienza con un avión al que no se le permitió aterrizar, una pista de aterrizaje que fue bombardeada y represalias que nadie quiere detener. Pero al final termina en una guerra más grande. Si te gustó este video, compártelo con otros y suscríbete también. Mira también los videos que están a la derecha para que sigas perdiendo el tiempo.